Bueno, ya comienza a conectarse nuestros buenos amigos, nuestros foristas a través de nuestra página Andrew Álvarez Charlón, página oficial en Facebook, y también recuerden que esto va a estar también diferido a través de nuestro canal en YouTube, Andrew Álvarez Charlón en YouTube. Gracias como siempre por conectarse con nosotros, por buscar precisamente otro punto de vista distinto y diferente a lo que comúnmente pues se discute en las redes sociales, tratando de utilizar pues más o menos, ¿no?, la objetividad hasta donde nos permite, ya que nadie realmente lo es, pero tratamos de ser en ese sentido, ¿no?, lo más neutro posible en la discusión de los asuntos que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Hoy estamos acá en la otra realidad y estamos a viernes 15 de mayo del año 2026. El calor sigue apretando y tenemos aquí el acondicionador de aire, ¿no? Así que el aire acondicionado estará con nosotros, los puristas, los que quieren sonido estereofónico, eso es lo que hay. No nos vamos a morir hoy acá sofocados, así que se queda el ruidito para los que les molesta ese pequeño detalle. Así que cosas de la vida, ¿verdad? Así es esto. Bueno, gracias mis amigos por estar con nosotros. Hoy tenemos varios asuntos interesantes que tratar con ustedes en la otra realidad, recordándole que en el segundo segmento vía telefónica estará con nosotros, como de costumbre, el ingeniero Orlando Plata, trayendo puntos y asuntos de la más interesante. Hoy estará, como siempre, dando el resumen de la guerra en Ucrania, dando algunos aspectos de la reunión que se dio en China entre el presidente Trump y Xi Jinping, en especial, ¿no?, lo que el grupo de trabajo de Trump hizo una vez terminó esta reunión entre los dos máximos líderes mundiales, y luego otros asuntos más que, como siempre, Orlando también va acá discutiendo y desglosando para todos ustedes. Nosotros aquí por el momento vamos en nuestro primer segmento con los temas que yo creo que son interesantes también, y que en este caso pues comenzamos con Cuba, precisamente, que es uno de los temas principales de discusión acá en nuestro hemisferio y que en las últimas semanas ha sido también recurrente, ¿no?, este asunto allá en Washington y las muchas especulaciones que puedan haber con lo que pueda suceder próximamente en Cuba, desde una operación especial en Cuba, ¿no?, extraer tal vez, quién sabe, si a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel, o quién sabe de toda esa jungla de líderes comunistas en Cuba, o si se va a llevar a cabo una invasión a Cuba, como algunos han sugerido, aunque no se ha visto movimiento todavía de ese nivel o de esa naturaleza. Pero todos recordamos las palabras del presidente Trump, que dice que una vez acabe en Irán, pues lo próximo será Cuba en la agenda. Así que ojo visor a lo que pueda pasar de aquí a allá. Se pueden decir muchas cosas y no necesariamente estas tienen que suceder, pero por el momento tenemos negociaciones con Cuba. Por el momento, precisamente acá tratando el tema que es importante, el director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, estuvo precisamente en Cuba esta semana. Se reunió allí con el ministro que está a cargo, ¿no?, de las relaciones interiores de Cuba, el que es el jefe básicamente del G2 cubano, es decir, de la inteligencia cubana, Ramón Romero Curbelo. Ramón Romero Curbelo es el individuo que está a cargo de la seguridad interna de Cuba, y que pues parte de esta reunión era más allá de lo que la agenda nos había dicho. Me explico, más allá de lo que se había anunciado en Washington, en la prensa en Estados Unidos, que era más bien tratar de ir haciendo enlaces diplomáticos para ir discutiendo la situación de Cuba, esta discusión continua que ha habido, ¿no?, entre, por ejemplo, Miguel Díaz-Canel con el presidente Trump, o inclusive específicamente con el secretario de Estado Marco Rubio, en que Cuba no quiere cambiar, por un lado, ni su economía, ni su sistema económico, ni su régimen político. Es decir, no quieren salir del comunismo, no quieren salir obviamente de la represión interna, no quieren salir del método o modo que han utilizado hasta ahora, ¿no?, sus modos de producción, que definitivamente no impulsan la economía cubana, y que ellos pues exigen que haya, ¿no?, un cese y desista del llamado bloqueo, ¿no?, el bloqueo económico. Porque no hay un bloqueo directamente militar, aunque vimos en las pasadas semanas y meses, pudimos ver un bloqueo también naval que se dio con los barcos que llevaban petróleo para Cuba, y que en estos momentos todos debemos saber que en Cuba hay un apagón básicamente general, debido a que allí no hay combustible, no solamente para generar electricidad, sino para combustible para mover los pocos automóviles que puedan haber en Cuba, que se muevan en La Habana, o los camiones o cualquier equipo pesado que pueda haber en Cuba, que no tienen en estos momentos combustible para poder definitivamente pues, moverse a través de la isla. Todo esto está en discusión. La visita de John Ratcliffe, pues definitivamente lo que nos pone también sobre el tapete son otros asuntos que tienen que ver con la inteligencia de Estados Unidos y el interés que tiene esta nación en Cuba. Primeramente porque, aunque, como hemos dicho tantas veces, Puerto Rico tiene una posición geopolíticamente hablando, ¿no?, estratégica, Cuba también tiene una posición estratégica, aquí la hemos explicado muchísimas veces, que es precisamente ese paso de control que hay hacia el Golfo de México, y también parte del paso lo que podría haber de navegación que pueda descender hasta Panamá, aparte del ángulo que pueda dar
Puerto Rico en la defensa marítima del Mar Caribe. Así que son puntos estratégicos importantes, recordando siempre que en Cuba está la base militar de Guantánamo. Usted tiene allí la infantería marina, tiene la marina de los Estados Unidos. Ha habido un cambio de mando inclusive dentro de la base, hay unos preparativos dentro de la base Guantánamo, no se han explicado para qué es, pero se indica que es parte de las operaciones que se están corriendo en el Caribe, que todos conocemos, ¿no? Punta de Lanza o Lanza del Sur, que es el nombre oficial, y que son obviamente la interceptación que se están dando de las lanchas rápidas, de la lucha contra las drogas, y todas estas pasadas semanas, inclusive esta semana, ha habido intervención con estas lanchas. En el 99% de los casos las lanchas las destruyen, muy pocas son realmente interceptadas y llevadas a muelle. Así que ojo a esto. Pues bien, hay cosas que están más allá de lo aparente y que definitivamente es importante el saber por qué John Ratcliffe llegó allá a Cuba, como John Ratcliffe también llegó a Venezuela. ¿Se acuerda usted una vez trajeron a Maduro el 3 de enero? Pues bueno, 2 semanas después estaba el jefe, el director de la Agencia Central de Inteligencia allá en Venezuela, allá en el llamado Palacio de Miraflores, allá en Caracas. Pues allí estuvo John Ratcliffe. ¿Qué pasa en estos casos? Pues bueno, en lo que se refiere a Cuba y las cosas que puedan estar en estos momentos negociándose, lo que sí se ha filtrado alegadamente sobre esta reunión es que su posición allí no era para venir a alcanzar nuevos enlaces diplomáticos, ni llegar a acuerdos, o poder finiquitar, ¿no?, la ayuda de $100 millones que ha mencionado Marco Rubio, el secretario de Estado. O sea, aparte de eso, realmente su posición allí era para trabajar con puntos neurálgicos que son clave para poder llegar a algún tipo de acercamiento en un futuro inmediato con Cuba. ¿Y cuáles son estos puntos? Pues bueno, por un lado, tratar, ¿no?, de eliminar cualquier tipo de operación de potencias extranjeras que puedan estar en Cuba, es decir, enemigos o hostiles para Estados Unidos que puedan estar operando en Cuba. ¿Cuáles son estos enemigos hostiles? Bueno, todo el mundo sabe, China. China tiene 5 estaciones de rastreo en Cuba, es decir, tiene 5 estaciones para interceptación de comunicaciones de las bases de la flota naval de Estados Unidos, de toda la interacción que pueda tener, ¿no?, las fuerzas militares en este hemisferio. Las tiene allí, 5 estaciones. Parte de las negociaciones es si ustedes quieren ayuda, si ustedes quieren que empiece a llegar el petróleo, si quieren que le demos como primera apertura $100 millones, que ya se está hablando que pueden ser sobre más de $2.000 millones que podrían estar entrando en Cuba, pues tienen que comenzar, ¿no?, a ceder en unos aspectos específicos. Primeramente, esos 100 millones entran si se cierran ya las instalaciones de China, es decir, sacan a los chinos de aquí. Ya no más bases de rastreo ni bases de interceptación de comunicaciones chinas aquí en Cuba, que son 5. La hemos hablado aquí, la hemos presentado en conferencias. Luego, que cesen el uso de muelles y puertos en Cuba por barcos de potencias extranjeras, como puede ser la Federación Rusa, como puede ser, ¿no?, la República Popular de China, o como podría ser Irán. Y me explico un poco más. No es que un barco de carga llegue o vaya a haber algo así, es que no lleguen allí barcos militares de la flota rusa, de China o inclusive de Irán. Hemos visto barcos de Rusia, inclusive barcos de Irán que han llegado hasta allá. No hemos visto los barcos chinos hasta el momento, y todos sabemos, y ustedes deben saber, que aunque China tiene una armada grande, es decir, tiene más buques y submarinos sumados que Estados Unidos, no tienen el alcance global que tiene la Marina de Guerra de Estados Unidos. ¿Me explico? Breve. O sea, ninguno de sus portaaviones, de los 3 portaaviones de los que hablan, tiene reactores nucleares. Ninguno de sus barcos tiene suficientes combustibles o puntos de enlace, me explico, en una ruta que pueda llevar a cabo cargando combustible para poder llegar hasta Cuba o hasta América. ¿Lo sabe? Pues bien, por ende, en ese aspecto no hay alcance de parte de la Marina de China ni de ninguna de sus fuerzas. Pero para asegurarse de esto, parte de las negociaciones que se comienzan a hablar con China con Cuba, tiene que ver obviamente con China, tiene que ver obviamente con Rusia, tiene que ver obviamente con Irán y sobre todo fuerzas proxies o grupos que han entrenado en China, en Cuba. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, el fuego cruzado aquí que China y Cuba, ahora lo vamos a alinear para que no se me vaya por acá por la cabeza en este análisis. Esto es importante. Todos sabemos que Cuba ha estado en varias ocasiones en la lista de países que promueven el terrorismo. Varias ocasiones. La quitan, la entran, la quitan, la entran. Debido a que sabemos que Hezbollah, como Hamas y otras organizaciones del Oriente Medio han entrenado en Cuba. Hemos visto que Yasser Arafat estuvo en Cuba en varias ocasiones y que gente de su movimiento, la OLP, también estuvo ahí en Cuba. Por ende, ha sido esto recurrente. Hemos visto, por ejemplo, fuerzas, de las fuerzas guerrilleras de Sudamérica, en particular, específicamente las de Colombia, ¿no?,
como la FARC, que han estado allá también entrenando en Cuba y que han tomado, ¿no?, como refugio a Cuba. Así que Cuba siempre ha estado involucrada en este mundo del terrorismo y de grupos que han sido catalogados por Estados Unidos y sus aliados como terroristas o sus enemigos. Por ende, para que esto pueda funcionar desde el punto de vista del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la política del presidente Trump en estos momentos, Cuba tiene que romper todos esos lazos. Si no, no, Felipe, si no, no hay nada. ¿Quieres 100 millones? Lo necesitas, estás apagado. ¿Quieres que empiece a entrar petróleo? Que te empiece a llegar petróleo, sea de México o de Venezuela en alguna instancia. ¿Quieres que definitivamente pueda llegar más ayuda económica que no te da China ni Rusia, que no te dan un centavo? Pues bueno, vas a hacer lo que te estamos pidiendo. Así que John Ratcliffe, director de la CIA, llega allí y comienza toda esta, no negociación, sino obviamente todo este intercambio de información y los requerimientos, que es lo que se está pidiendo para que esto se cumpla. Requerimientos. Ahora bien, obviamente la eliminación de los puestos electrónicos y de interceptación de comunicaciones, eso es clave para todo esto, aparte de los muelles para que no lleguen barcos de guerras en esa región específicamente. Otra cosa que es importante es que haya un cambio en la política interna de Cuba, es decir, la represión que tiene el Partido Comunista Cubano, su gobierno sobre los ciudadanos, que haya un cambio en eso. En ese cambio es donde está el tranque. ¿Por qué? Me explico. Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, usted lo ha escuchado, ¿no? Bien, él mismo ha hablado de que esta ayuda sería importante para Cuba, ha dicho mil cosas, pero a la hora de ceder y de comenzar a negociar para un cambio de régimen político o un cambio en el sistema económico de Cuba, ahí se tranca el dominó, lo decimos en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Díaz-Canel y su camarilla no están dispuestos a hacer ningún tipo de cambio, porque cualquier tipo de cambio los va a sacar del poder elemental, los va a desplazar. Y esa no es la idea. O sea, Cuba quiere permanecer con su revolución del año 59, que no funciona. La revolución, por ejemplo, de allá con Nicolás Maduro se cocotó, aunque usted tenga a Delcy Rodríguez, a su hermano allí, a Jorge, y a todos los demás, y a Diosdado, pues eso obviamente ha mutado. Es un nuevo animal lo que hay allá, aunque todavía no hay las libertades que supuestamente se reclaman, aunque ya hemos visto que se ha exigido a Venezuela que acabe de liberar los presos políticos que tiene y que uno de los primeros pasos para que el dinero llegue, por ejemplo, en el caso de Cuba, que ponemos uno al lado del otro, Venezuela a un lado, Cuba al otro, pues es que también empiezan a liberar los presos políticos, que no esos 2 o 3 que soltaron hace unas semanas atrás, que empiecen a liberar los presos políticos que llevan 10, 15 años o más en las mazmorras cubanas para demostrar, ¿no?, un acto de buena voluntad del gobierno de Díaz-Canel, de que están de acuerdo, ¿no?, a hacer un cambio dentro del país para que entonces empiece a cambiar, ¿no?, las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. No es fácil, pero eso es parte de lo que en estos momentos está. Pero a todo eso, lógicamente hay que añadirle otras cosas, ¿no? Cuba, que la he cogido hoy precisamente como epicentro de mi discusión, aparte de otros temas que vamos a discutir en unos momentos, antes que se comuniquen con nuestro directo amigo el ingeniero Orlando Pla. Esto sí es importante y hay que darle seguimiento. Aparte de eso, ¿qué otras cosas podría haber que nos tiene que estar preocupando? Pues bueno, definitivamente tenemos el caso de Raúl Castro. Se ha hablado también de la intervención, o de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos puede tener una intervención en Cuba y que alegadamente se está montando un caso contra Raúl Castro, expresidente, ¿no? 94 años tiene ya Raúl, que salió hace varios años del poder, expresidente de Cuba, hermano del padre de la revolución, como le llaman ellos, de Fidel Castro, ¿no? El comandante Castro, o el generalísimo, como le quieran decir, a quién le importa. Pero la realidad es que es uno de los casos que se están montando. Y hay que recordar aquel incidente que se dio en 1996, cuando las 2 avionetas Cessna aquellas fueron derribadas de los hermanos al rescate, que era aquel grupo que salía desde Miami para darle seguimiento a los balseros y a las personas que huían de la dictadura cubana hacia Estados Unidos. Y que en aquel entonces, si usted llegaba a Estados Unidos, ponía un pie en Estados Unidos, inmediatamente todos, ¿cómo diría yo?, los salvoconductos que podrían haber diplomáticos, ¿no?, y de seguridad a su favor, ya estaban activos. Es decir, no lo iban a extraditar, no lo iban a sacar del país, no lo iban a enviar a Cuba de nuevo, simplemente con pisar territorio de Estados Unidos. Eso cambió hace tiempo. Eso era en aquella época, en los 96, en los 80, en los 70, en los 60. Yo recuerdo todos aquellos incidentes y tenemos que hacer memoria. Llegamos hasta los famosos Marielitos, si usted quiere, ese famoso puerto de Mariel y todos los decenas de miles que llegaron allá a la Florida. Pues bien, dicho eso, y esto es importante, aquí lo que se discute es que alegadamente las órdenes para derribar estas 2 avionetas las dio Raúl Castro allá en 1996 y que mataron 4 personas. Habían 2 tripulantes en cada avión y todos murieron. Los 2 pilotos, todos eran miembros del exilio cubano, eran miembros de Hermanos al Rescate, y fue la gente que obviamente fue derribado por los aviones cubanos en aquel entonces, más o menos. Hacemos memoria como a 5 o 8 millas de La Habana, de la capital de La Habana, en el área de Playa Baracoa, que fue el lugar donde destruyeron estas 2 avionetas Cessna en aquel entonces.
Ha habido obviamente incidentes donde las patrulleras cubanas han hundido botes que se han acercado lanchas a Cuba sin autorización del gobierno cubano, pero hay que reconocer lo siguiente, perdonen ustedes, y es que ellos tienen obviamente derechos internacionales, me explico. Cuba tiene aguas obviamente nacionales o aguas regionales que están bajo su protección o bajo su vigilancia, y que ellos tienen el derecho de aceptar a quién o no, o a quién ellos señalan como puede ser, qué sé yo, un invasor, o puede ser un enemigo, o puede ser, qué sé yo, algo ilegal que esté en sus aguas territoriales. Lo mismo pasa en Estados Unidos, para eso está el Coast Guard, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí en Puerto Rico, Coast Guard, FURA y todo lo que usted quiera, un poco de agua y seguimos. Todo eso era parte de ese espectáculo que vivimos acá, en esa década de los años 90. Y específicamente cuando esto ocurrió en la época estaba Bill Clinton. Y fíjense usted cómo la historia se conecta, antes de conectarnos con la cuestión de China. En aquel entonces, en 1996, cuando se da este incidente, en las Naciones Unidas hay una reunión obviamente de emergencia por el derribo de estos aviones, porque Estados Unidos pone el grito en el cielo, como dicen por ahí, y hace una serie de acusaciones contra Cuba, obviamente de matar a esta gente a sangre fría y de no tener alegadamente una justificación para eliminar a esta gente. Cuando eso ocurre allá en el 96, esto se lleva obviamente a discusión. La discusión se lleva directamente al Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. Y en este grupo, allí obviamente, donde se reúne toda esta gente, China bloquea cualquier gestión que hace Estados Unidos en aquel momento. Me explico. China, que tiene obviamente un voto para poder parar cualquier cosa que se quiera hacer allí, ¿no? Que puede vetar lo que quiera. Pues China vetó. Rusia no lo vetó. Fíjese qué cosa interesante, ¿no? Rusia ya no era comunista, ¿no? Ya la Unión Soviética se había caído en 91, pero la China comunista vetó, bloqueó cualquier acción que pudiera llevar las Naciones Unidas, ¿no? Y obviamente en la discusión que había precisamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso se bloqueó en aquel momento. Actualmente estamos en negociaciones con China, bueno, entre comillas, ¿verdad? Disque negociaciones. China siempre ha llevado la oposición a Estados Unidos básicamente la mayoría de las votaciones. Yo por este medio, mira, oiga, que eso es bien fácil. Lo invito a usted. Aquí esto no es cuestión ideológica, izquierda, derecha, comunista, capitalismo, democracia, bla, 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 bla. Olvídese eso. El nacionalismo lo que hace es embrutecer a mucha gente y crea xenofobia. Esto es importante. Muy fácilmente usted puede accesar a las Naciones Unidas. Todo eso tienen páginas oficiales. Y usted puede buscar, obviamente, en el Consejo de Seguridad la fecha 1996. Si quiere, puede extrapolar esto a través de los años y se da cuenta en la cantidad de veces en que China veta a Estados Unidos en un sinnúmero de asuntos de seguridad. Cientos de veces. Oiga usted, perdón. Cientos de veces. Lógicamente, Estados Unidos también ha hecho lo propio. Vamos a hablar como es, hay que ser justo, ¿no? No es lo mismo de un lado y del otro. Estados Unidos también ha vetado, obviamente, a China y a Rusia en diferentes situaciones. Pero en la mayoría de los casos, cualquier situación que pueda ser acusando a Cuba o cualquier país que sea extremista, China siempre bloquea cualquier gestión que se quiera hacer por parte de las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad. Así que nos damos cuenta que siempre ha habido una antipatía, o ha habido, obviamente, ¿no? Unas fuerzas encontradas entre dos sistemas total y completamente diferentes, ¿no? La República Popular de China, comunista, con capitalismo de Estado, que es un nuevo método para hacer fortuna y sacar obviamente dinero, que es la que lleva ya a Elon Musk con Trump y a todos los demás magnates que se dieron la vuelta hasta allá, hasta los de BlackRock que cayeron allá, tutti li mundi. Cuando yo mencionaba aquí en miércoles que lo que se pronunciaba, dígame si eso no es así, corríjame, oye, pero si hace 2 meses atrás el discurso, para no ir más cerca, por lo menos 2 meses atrás, el discurso era repatriar las compañías de Estados Unidos, las fábricas que estaban en China, traerlas de nuevo acá. Incluso, dígame si es o no es así, que aquí en Puerto Rico estaban hablando de las farmacéuticas que podían entrar a Puerto Rico el año pasado. ¿Se acordó del discurso? Se acordó obviamente de toda esa retórica, que se podía traer a Puerto Rico, todo eso, que se iban a traer acá, que si República Dominicana había cogido un pequeño pedazo, que Puerto Rico podía coger todo eso. Pues bueno, parece que todo eso era que filfa, más política. A usted lo duermen en las pajas. Olvídese, usted se duerme en las pajas y acá esta gente decide lo que le viene al bolsillo, no lo que le conviene. ¿Usted quién le dijo eso? El gobierno no es su amigo, despierte, durmiente. Es lo que le conviene a los grandes intereses, a los mogules, todos ganan. Usted no tiene un chavo, usted está pelado. Usted paga más gasolina, usted paga más de todo. La inflación está ahí, nadie se la va a quitar, ¿lo sabía? Vamos a aprender, nadie te la va a quitar. Pero esta gente, bueno, alguien que tenga, qué sé yo, fortuna de
qué sé yo, 600 millones de dólares, 50.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares. Hablé con Elon Musk, pues obviamente que la gasolina valga $1.40 a la premium o $1.22 a la regular. ¿Usted cree que le preocupa? Tú dime, ¿usted cree que eso a él le suda la mano y sueña y no puede dormir y tiene, qué sé yo, tantas cosas terribles en la cabeza dándole vuelta y tiene todas esas pesadillas? ¿Usted cree eso? Por amor a Dios, pues claro que no. Pero a usted y a mí, los comunes, los corrientes, los silvestres, pues obviamente esto nos fastidia, nos descuadra todo. Por ejemplo, yo estuve acá haciendo una investigación en Cabo Rojo, allá en una de las áreas que están delimitadas y sirven de refugio para flora y fauna, por ejemplo, de fideicomiso de conservación para la naturaleza. Y estuvimos allá con algunos de los científicos que trabajan allí. Recuerde que el campo mío es antropología ambiental. Y estábamos allá hoy, por eso ustedes están quemados colorado allá en el sol. Y ¿usted sabe cuánto me tuve yo? Me gasté ida y vuelta, únicamente en gasolina, sin peaje ni nada. Se lo digo por acá. $90 en gasolina. Un viaje que yo me daba con 35 pesos, como mucho. $90 en gasolina. 90. 45 para allá, 45 para acá. Por no contar los peajes y las cuitas sueltas o las que puedan haber por ahí, las que sean. Así que, obviamente, a uno, al común, al corriente, al silvestre, pues hombre, no hay quien viva con eso. ¿Usted cree que a los mogules les importa? Y usted, aquí algunos defienden esos mogules y le limpian el zapato como se lo estaba limpiando Trump a Xi Jinping. Ay, mi madre, vamos a respetarnos. Hay que empezar a tomar conciencia. Bueno, dicho todo eso, vamos a otro asunto. Vamos a la cuestión de China. Obviamente la visita de Trump a China y su grupo fue de 48 horas, 2 días. Vimos todos muchos de los videos y muchas de las cosas que se dijeron. Alegadamente, ¿qué diría yo? No hay ningún anuncio de un gran acuerdo, aparte de la venta de la soya, ¿verdad? Aparte de la venta de los aviones Boeing, que van a comprar más aviones Boeing, supuestamente China, que va a comprar más aviones de fabricación estadounidense Boeing, no aviones militares, aviones obviamente civiles, y la soya que se necesita, que China necesita soya, pues obviamente Estados Unidos es quien más soya le vendía a China, lo sabemos, pero que ya toda esta cuestión de los aranceles, ya usted sabe la guerra que hubo, y que todavía está ahí más o menos, pues la cosa no está muy clara, hay que ver que se ajusta finalmente, pero no hubo grandes anuncios. El anuncio más grande lo dio Xi Jinping, y hay que ser honesto con eso, y vamos todos a respetar la verdad. Fue la advertencia que hicieron sobre Taiwán. Sobre Irán, ¿qué dijo Xi Jinping? Bueno, sobre Irán, Xi Jinping lo que nos dijo fue simplemente que no quiere un Irán nuclear, con armas nucleares, como dijo Trump. En eso están totalmente de acuerdo uno y el otro, porque tampoco le conviene mucho a China que Irán tenga armas nucleares. Incluso se postea, a China no le hace feliz que Corea del Norte tenga armas nucleares, ¿lo sabía? Sí. Inside, dentro, al gobierno chino, es una preocupación extrema que Corea las tenga. ¿Por qué? Porque puede iniciar una guerra cuando le dé la gana a Kim Jong-un, o su camarilla, o su gente, o el que venga después. Cuando le dé la gana, aprieta un botón y comienza a guerra nuclear. ¿Dónde? Ahí, en la frontera con China, elemental. Así que a China no le conviene tener un caballo loco o un perro rabioso al lado con armas nucleares que le puede romper el negocio y que puede hacer obviamente pues un gran problema, ¿no?, para la estabilidad del mundo y para su región y para sacar a China y dislocarla completamente con un conflicto nuclear en esa región elemental. Así que definitivamente no le hace feliz a China que obviamente Corea tenga sus armas nucleares. Claro, no ataca a Corea, no critica a Corea abiertamente, de vez en cuando hace sus presiones y en muchas ocasiones ha usado inclusive a China, ¿no?, para que negocie o para que ayude a trabajar algunos asuntos particulares con el régimen de Corea del Norte. Pero definitivamente no le da calma ni tranquilidad a Corea del Norte que esté armada con armas nucleares. A China, o sea, que Corea del Norte tenga todo eso no le hace feliz. Luego. Que Irán tenga armas nucleares, pues bueno, si Irán tiene armas nucleares, vamos también a ser honestos. No es que va a empezar a dispararlas por todo el Golfo Pérsico, no sean ridículos, hombre, no, que diga eso, está fumado. Claro que no. Es simplemente que usted tiene que un contrapeso para Israel, que sí las tiene. Y es una amenaza entonces continua, que algunos creen que se podría eliminar, pero en este caso, donde el fanatismo es terrible por ambas partes, el fanatismo total y completo, pues ahí sí la cosa podría ser muy diferente, porque no hay detente alguno, ¿no? No hay acuerdo, no hay detente. Ahí nadie sabe cuándo uno o el otro, específicamente Irán, ya teniendo armas nucleares, pues se convierte en una amenaza activa para Israel y su supervivencia. Israel tiene sus armas nucleares, nunca las ha usado, no las dispara contra nadie, ni las anuncia, pero todo el mundo sabe lo que tiene ahí metido en la funda. Y como todo el mundo sabe lo que tiene en la funda, pues lógicamente pues ahí siempre hay distancia. Si no las tuviera, lógicamente hace tiempo los que dicen ahora que están en paz o han hecho acuerdos con Israel hubieran atacado por enésima vez, como lo hicieron en varias ocasiones antes, desde obviamente la fundación del Estado de Israel.
de las guerras del 1947, todo lo que ha habido hasta el momento, las diferentes 3 o 4 grandes guerras, se hubieran triplicado, porque al no tener Israel un disuasivo de esa naturaleza, pues obviamente hubiese sido pues más tentador atacarlo y tratar de borrarlo del medio. Y eso hay que reconocerlo, eso es parte de la estrategia de Israel en su momento. Yo no la aplaudo ni digo que sea buena, es parte de la estrategia y ha funcionado. Ahora, Irán con armas nucleares, un contrapeso entonces, un país musulmán, no árabe, persa, porque ya tenemos un país musulmán con armas nucleares que es Pakistán. Y bueno, la India, que aunque es hinduista, y tiene cantitos de budismo, un poco de budismo por el lado o algo así, pues tiene sus armas nucleares también. Pero Pakistán no ha amenazado a nadie. Yo he explicado aquí hasta la saciedad que Arabia Saudita tiene obviamente acuerdos de defensa con Pakistán y que Arabia Saudita metió el dinero para que Pakistán, que es un país pobre, tercermundista en su momento, pudiese tener un programa de armas nucleares financiado por Arabia Saudita. O sea, todo eso lo hemos hablado muchas veces. Así que estamos en estos momentos a ver qué pasa, cómo se dividen las cosas, qué intereses. ¿Qué dijo nuevamente China? ¿Qué dijo Xi Jinping a Trump y a su grupo? Con Taiwán no te metas, no mires para allá. Tú no quieres guerra, ¿verdad? No quieres problemas, no quieres que esto se vaya por ahí, por el orificio, por ahí para abajo, por el sifón, pues no te metas con Taiwán. No apoyas movimientos independentistas en Taiwán. Sé si decidiste seguir vendiéndole armas en grandes cantidades, etcétera, etcétera. Todo eso para allá. Nosotros no nos vamos a meter en el Golfo Pérsico, que es lo que ha dicho Xi Jinping. No queremos, obviamente, un Irán con armas nucleares. Ha dicho Marco Rubio, que estuvo allí también, que ellos no le van a pedir ayuda a China, porque usted sabe muy bien que en esta reunión China se ofreció también de mediador, para tratar de mediar, buscar, qué sé yo, la paz, como hizo con lo de Ucrania, que tampoco funcionó para nada, porque China obviamente estaba proponiendo lo que Rusia le decía. Así que en Ucrania, China, pues, ni para pool ni para banca, y aquí tampoco ni para pool ni para banca. Ya lo dijo el secretario de Estado, que dijo Marco Rubio, mira, necesitamos a China, que no esté aquí. Esto lo vamos a acabar de una manera o la otra. Pero obviamente, ya con esta reunión, lo que sí se sabe es que China no va a hacer ningún movimiento militar hacia el Golfo Pérsico, ningún movimiento militar. Y lo de Cuba, a China no le importa Cuba, tiene allí sí, tiene su centro de espionaje, pero la tecnología se sigue renovando, lo sabe, ¿verdad? Y se siguen usando nuevos sistemas, nuevos métodos, desde los satélites de espionaje hasta 40 cosas más, que obviamente los chinos utilizan muy bien, que los chinos son maestros para hackear y robar información. Ok, dicho todo esto, importante también señalar sobre la situación. No hay duda que vamos a ver que esto va a traer, obviamente, vamos a ver qué hay en las próximas semanas y meses, qué resultados tuvo realmente esta reunión, si hay acuerdos bilaterales que sean efectivos, si esto ayuda a un mejor comercio, una mejor relación, si esto puede atrasar de que no haya un conflicto militar de alta intensidad entre China y Estados Unidos en su momento, cosa que han venido prediciendo desde hace décadas, desde el pasado siglo, se viene hablando. Yo he hablado aquí de los reportes que dio la CIA, y la CIA en los años 90 decía que en el 2015 iba a haber una guerra, un enfrentamiento directo entre China y Estados Unidos. No, eso no ocurrió, aunque ellos lo pronosticaban, pues obviamente se vuelve a recalcular que puede haber basado en las megatendencias, en los datos que se tienen y las cosas que puedan haber. Usted sabe que Xi Jinping, entre las cosas que dijo a Trump, fue que prefería, ¿no?, que la solución es que ambos países se ayuden, que ambos países colaboren, que ambos países pues estén a la mano. Por eso es que ambos, obviamente, aquí lo que se propone, mira papi, como está la antigua comisión trilateral, de que el mundo se repartía en 3 pedazos, pues vamos a repartir esto, tú con tu bizcocho y yo con el mío. El problema es que tú tienes otros también actuantes, como es Japón, como es Corea del Sur, que no estarían dispuestos a que China sea quien mande y controle Asia, lo sabe, ¿verdad? Y obviamente darle a Rusia, que si Rusia no tiene desarrollo económico, boludo, Rusia no puede empujar desarrollo económico ni propio, así que no se le puede entregar a Europa a Rusia. ¿Por qué? Porque entonces va a ser un hoyo económico. Obviamente la Unión Europea no lo permite, ni la OTAN, así que eso es elemental, eso ni hay ni que pensarlo. Pero definitivamente los dos emporios, las dos potencias principales del mundo, militar y económica, están ahí, China y Estados Unidos. Los acuerdos que ellos llevan a cabo pueden obviamente mover, estancar o trancar la economía. Por eso, cuando Xi Jinping estuvo con Trump en esta reunión, usted sabe que él le dio, le dio una mención histórica de este historiador griego, Tucídides, donde la decía que no cayera en la trampa de Tucídides. Y mucha gente ha oído hablar de esto. Esto en la universidad se discute en política, se discute en humanidades, inclusive en antropología. Y antropología histórica, pues se toca obviamente esto, porque de lo que se relaciona es del enfrentamiento entre una potencia y una fuerza emergente. Me explico, entre un país, como si nos vamos a ir, por ejemplo, al 431 hasta el 404 a.C., ¿no?, la llamada guerra del Peloponeso,
la guerra entre Atenas y Esparta. Atenas en aquel momento estaba creciendo, estaba emergiendo, era una potencia emergente, ya estaba Esparta como potencia militar. Pues bueno, la solución de Esparta era atacar a Atenas, hacer la guerra con Atenas. Fue una guerra sangrienta y terrible. Esto pues se menciona obviamente como una trampa de enfrentar potencias que ya están estables, que ya están en el poder, grandes potencias como Estados Unidos, ¿no? Que tengan obviamente una ampliación de control económico, militar en todas partes del mundo de comunicaciones, vis a vis una potencia emergente como es China. Lo que quiere decirle Xi Jinping es que no caiga en esa trampa de Tucídides, que no caiga en eso, que se dé cuenta precisamente de que se puede lograr acuerdos, y hay ejemplos de esto. ¿Cuál es la trampa de Tucídides? Bueno, la Primera Guerra Mundial entre Alemania y Gran Bretaña. Gran Bretaña era la revolución industrial y Alemania venía creciendo con la economía y la tecnología y las maquinarias. Ahí explota la Primera Guerra Mundial, que hay ahí Francia, que hay hasta Estados Unidos, un montón de gente más. Y ahí pelean del año 1914 a 1918. Luego usted lo tiene en la Segunda Guerra Mundial. ¿Con qué? El ataque a Pearl Harbor. Estados Unidos era la potencia en ese momento, allí en el Pacífico, no era Japón, era Estados Unidos. Emergente era Japón. Hubo unas condiciones económicas, de bloqueos económicos que hizo Estados Unidos contra Japón para tratar de evitar que Japón siguiera expandiéndose desde obviamente combustible, acero y otros metales que eran necesarios para la industria de Japón. Y Estados Unidos bloqueó todo eso. Busca la historia, vea las causas del porqué del porqué. Japón vino y pues dio un golpe adelante y atacó Pearl Harbor. Pues ahí tiene obviamente la trampa de Tucídides. Pero ahora del que estaba emergiendo contra el que estaba allá. ¿Okay? Contra la potencia que ya está. En la actualidad, pues, ¿qué tenemos? Bueno, antes de la actualidad hay que ver el siglo XX, la Unión Soviética y Estados Unidos. Por ahí se lograron acuerdos diplomáticos, se logró negociar, se lograron muchas cosas y no cayeron en la trampa de Tucídides. Ahí no cayeron en eso. En la actualidad, pues bueno, en la actualidad tenemos a China y a Estados Unidos en ese juego. ¿Qué hay? Pues bueno, no se sabe, esto está en desarrollo todavía. O sea, no hay nada concluyente, no se ha definido cuál es la relación entre Estados Unidos y la relación que pueda tener finalmente con China. Se está negociando, se está trabajando ese asunto. Pero, obviamente, esto no es una ley que diga que esto es una ley social, una ley política que tiene que suceder, ¿no? La Guerra Fría es un ejemplo, ¿no? La Guerra Fría, Unión Soviética y Estados Unidos hicieron la Guerra Fría. Sí, había una Guerra Fría, no era caliente, no se estaban tirando de un lado ni del otro. Habían guerras proxies, había muchísimas cosas. Pero se pudo evitar caer en esa trampa. Y se pudo mantener, ¿no? Hasta que finalmente colapsó la Unión Soviética. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Colapsará Estados Unidos? ¿Colapsará China? ¿Podrán cohabitar en este planeta donde la huella obviamente ecológica cada día es más grande y el daño es más grande, donde los recursos cada día son menores? No lo sabemos. Todo eso está en estos momentos corriendo. Bueno, antes que venga el ingeniero Pla, ya mismo debe estar, Denis se supone que ya debería estar comunicándose con él. Un poco de agua. Les recuerdo que estoy el día 6, a los amigos acá, el día 6 de junio vamos a estar en Estudio 58 en Guayama, a las 8 de la noche, Estudio 58, 6 de junio, 8 de la noche, sábado, presentando ahí obviamente, entre lo humano y lo desconocido. Es interesante, relatos personales, mis historias personales, mi investigación personal, la evidencia que yo puedo recopilar y también un taller de experimentos que vamos a hacer allí con el subconsciente y la mente, como 10, 11 experimentos, una variedad de experimentos bien interesantes de la telergia, la energía que emite el cuerpo, cosa que no es precipitación, ilusionismo, es capacidades que tiene el ser humano que la mayor parte de la gente las desconoce. Eso es el 6 de junio, Estudio 58, allá en Guayama, teléfono 787-579-8600, 579-8600 para Guayama. Estamos trabajando algo para Aguada, vamos a estar en Aguada presentando algo, creo que va a ser más o menos, me dicen que más o menos el 20 de junio, allá en Aguada. Es diferente a lo que hacemos allá. En Aguada vamos a estar llevando otra cosa bien interesante de varias investigaciones que hemos hecho en el área oeste de Puerto Rico, bien interesantes, que van desde las instalaciones underground que hay allá bajo tierra y otras cosas más, de los que usted no oye por ahí en la prensa y que yo no hablo por aquí casi nada, pero estas son las conferencias, ¿no? Y yo cuando presento las conferencias presento material que no es lo que yo hablo acá. Lo que yo hablo acá pues se puede y no me van a censurar, básicamente. Bueno, a veces sí, pero básicamente se supone que no, eso es libre expresión. En aquel caso, pues obviamente el material, la evidencia, la investigación y todo lo correlacionado, pues va a otro nivel. Así que los amigos del área oeste que quieran vernos allá en Aguada, me lo escriben por aquí, los amigos del área oeste, Mayagüez, Rincón, qué sé yo, Cabo Rojo, etcétera, Hormiguero, toda la gente de allá, Moca, etcétera, Aguadilla, etcétera. Pues bueno, nos indican cuánto interés puedan tener en esta actividad, que eso sería, lo estamos planificando para Aguada. Creo que va a ser en la cancha allá, en el Chavalillo Delgado, ¿sí? La cancha grande, ahí hay un
local especial en Chavalillo Delgado, en Aguada. Así que eso me dicen. Así que los amigos del área oeste nos dicen si tienen interés o no, que estemos para allá, para entonces irnos allá el 20 de junio para Aguada. Que como ya saben, el 6 de junio, sábado, el 20 sería sábado allá, el 6 sábado de junio acá en Estudio 58 en Guayama, que allá los espero. Recuerda, 787-579-8600, nuestra producción. Bueno, no voy a hablar aquí de los 45 días del alto al fuego que se logró supuestamente alcanzar allá en Washington. No hay tiempo para analizar esto, y ese alto al fuego tiene que ver obviamente con la situación del Líbano y de Israel, aunque el alto al fuego de Israel pues cada rato se rompe. En Israel dice que hay un alto al fuego, pero sigue bombardeando en cuanto a trinchera encuentre, eso lo vemos todos los días. Tampoco vamos a hablar de la extensión que esto tiene para la discusión del 2 y 3 de junio, que hay supuestamente en el Pentágono, para lograr alcanzar, ¿no?, o expandir el alto al fuego, poder llegar a negociaciones. Eso lo dejamos para otro momento. Vamos en unos segundos a estar ya con el ingeniero Orlando Playa. Orlando está en línea telefónica, así que como la ven a ustedes, toma un poquito más de agua. Aquí se da el corte. Los amigos de YouTube, busquen la segunda parte en YouTube. Ahí está el ingeniero Orlando Plá con Andrew Álvarez, segunda parte de YouTube. Los amigos aquí, manténganse conectados porque esto no termina. Ahora llegamos a la segunda parte. Con la venía usted un poco de agua y seguimos.